Nosotros vamos a hablar con Rosana López Rodríguez. Ella es licenciada en Letras, forma parte del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de Buenos Aires, ha sido la organizadora del primer Congreso Abolicionista Internacional en el año 2018 y también es oradora del Foro Feminista de Bruselas, también en el 2018. Y a raíz de este hecho, de esta violación en grupo que sufrió esta joven en Palermo, realiza un análisis crítico sobre el lema que muchas veces circula sobre los hijos sanos del patriarcado. Licenciada, gracias por atendernos. Nicolás Minicín es mi nombre. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Bien, bien, gracias por el llamado. Muy amable. Bueno, ¿qué significa esto de los hijos sanos del patriarcado? Bueno, en principio lo que podemos decir es una consigna que se ha popularizado mucho, eh, podríamos decir, en alguna medida, afortunadamente, y gracias a la militancia de las feministas y del movimiento de mujeres en general. Ahora bien, lo que significa es que todos los hombres tienen las características de estos 6 del hecho que vos estabas mencionando recién, del episodio que se produjo en Palermo Ujú. hace apenas unos días, el de ese mes pasado. Lo que nosotras, entre Cerrosas, nuestra posición con relación a esta consigna, es que en principio no es del todo adecuada, en el sentido de que debe existir una responsabilidad individual. La consigna apunta fundamentalmente a que el patriarcado es una estructura que atraviesa todos los campos de la sociedad, todos, el económico, el educativo, el político, el religioso, todos, Sí. y una estructura en la cual las mujeres estamos subordinadas a los hombres, en generales, por supuesto, después tenemos pero visto en líneas generales y comparados con los varones de nuestra propia clase, las obreras con los obreros, las burguesas normalmente con los burgueses, tenemos una relación de inferioridad jerárquica en términos sociales. Ahora, eso atraviesa todas las capas y todos los Ujú. aspectos y los ámbitos de la sociedad. Bien, eso significa que en la sociedad se enseña, se aprende, se educa a ser de determinadas maneras, a las mujeres y a los hombres. El pilar, uno de los pilares que sostiene esta jerarquía y esta superioridad de los varones sobre las mujeres es el ejercicio de la sexualidad. Ujú. Y funciona sobre la base de los prejuicios que sancionan la sexualidad femenina. Entonces, si las mujeres tienen muchos novios o tienen pocos novios, si es la cuestión de la virginidad, si cuándo fue la primera vez, si eso es importante, si no es importante. O sea, todos los prejuicios que todavía funcionan para la sexualidad de las mujeres, para de los hombres no funcionan. En ese sentido, Claro, la violación es distinto. también tiene una función dentro de ese ejercicio jerárquico de la sexualidad masculina por sobre la de las mujeres. Entonces, dicho esto, que es una estructura general, ¿sí? Eh, Tenemos que tener en claro que definiría esta consigna de hijo sano del patriarcado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los varones están socializados dentro de esas formas de la subordinación de la sexualidad femenina por su parte, ¿vale? Sí. Entonces, eh, Gómez Alcorta, por ejemplo, en las entrevistas que dio en estos días, reforzaba esta idea de hijos son el patriarcado. Entonces, bueno, estos señores son tu marido, tu novio, tu tío, tu vecino o tu compañero de trabajo, todos. Ahora, lo que muchos hombres y muchas mujeres nos preguntamos es, ¿dónde está el salto cualitativo entre todos esos hombres que no llevan a cabo
la violencia más extrema sobre la sexualidad de las mujeres. En este caso, bueno, la violación grupal. Hay una diferencia entonces individual. Si bien el patriarcado enferma socialmente y produce relaciones enfermas, lo que tenemos que pensar es que esas relaciones enfermas, primero, no eximen de responsabilidad a los individuos, porque Claro. las estructuras sociales se solidifican, se consolidan o se transforman y se modifican sobre la base de las voluntades y las decisiones individuales unidas y convertidas en políticas. Claro, Entonces, más allá de esta estructura, licenciada, que usted nos comentaba, esta imposición de patriarcado y demás, hay una responsabilidad individual detrás de todo esto. Claro, sin duda. Entonces, aquello en lo cual nosotros queremos poner el foco, yo quiero poner el foco hoy, es en que esta percepción y esta consigna de hijo sano del patriarcado, en definitiva termina eximiendo de responsabilidad individual a aquellas personas, a aquellos hombres que exceden todo límite moral, todo límite legal, porque la violación no es no es moneda corriente en términos ni siquiera legales ni sociales, no es algo aceptado socialmente. La sanción moral y la sanción social y la sanción legal y penal le va a caber con todo el peso a estos 6 individuos. Ahora bien, eso le sucede a todos los otros varones o a todas las otras personas que no cumplen, no realizan este tipo de actos, y no. Entonces tiene que haber una diferencia entre un sistema que es enfermante, que es perverso, y aquellas personas que exceden los límites de esas relaciones estructuralmente enfermas, digamos. Porque, bueno, la jerarquía existe y el patriarcado posibilita esto. Voy a dar un ejemplo en otro campo. Por ejemplo, vivimos en una estructura jerárquica más amplia aún y que es el motor de la sociedad, que es el capitalismo, ¿sí? Es una estructura económica por la cual hay una clase dominante, ¿sí? La burguesía, y una clase explotada, ¿sí? La clase obrera. Ahora bien, la burguesía, dentro de esa relación perversa de explotación que necesariamente tiene que establecer con la clase obrera, establece también sus propios límites. Por ejemplo, se puede explotar límites que le impone la propia clase obrera. También, ¿sí? El sindicalismo, el movimiento obrero, etcétera. Fantástico. Pero esos límites existen. Y no es lo mismo un burgués explotador dentro de los límites habituales, que normalmente la mayoría de la gente ni siquiera concibe como explotador, aunque sí lo es, que un tratante, que un patrón que tiene a sus obreros 24 horas trabajando en un taller textil con cama caliente, con el sistema no es lo mismo. O sea, no se puede que el capitalismo posibilite este tipo de situaciones, no es decir que no haya individuos que no sean particularmente o cualitativamente diferentes. No quiero decir perverso, porque perverso tiene una connotación más psicológica o psiquiátrica. Entonces, despegar absolutamente la conceptualización de no son monstruos, son sanos, me parece que es peligroso, porque en realidad esos varones son producto, por un lado, de la sociedad patriarcal que enferma los vínculos y enferma a las personas, pero por otro lado son individuos particularmente descentrados en esa
en esos límites que se debe imponer dentro de lo que es la jerarquía patriarcal. Claro, totalmente. Licenciada, la verdad que es un tema interesante para este análisis que nos está brindando. Obviamente estamos cortos de tiempo, pero nos gustaría poder convocarla para más adelante, para seguir tratando este y otros temas que son realmente interesantes con respecto a la sociedad en sí. Le agradecemos por estos minutos. Cuando quieran, les agradezco el llamado a ustedes y que tengan muy buenos días. Igualmente, un placer, muy amable.